introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Hola, muy buenas tardes aquí desde el estudio de Punta Cana Hits. Hoy tenemos un programa muy especial con nuestra compañera Raquel Salas desde el Teatro Nacional, con un invitado también muy especial, porque hoy vamos a tener un programa dedicado a la mirada cinematográfica de la vida. Raquel, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Feliz de estar acá llevándoles una entrega más de Perros Verdes Podcast y con un invitado de lujo. Es Randy Custodio, quien es cineasta, gestor cultural, un compañero con quien coincidí en los primeros semestres de cinematografía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y hoy consideramos que es la persona más apropiada para hablarnos acerca de mirar la vida desde el lente cinematográfico. Bienvenido. Bueno, muy bien, muy contento del reencuentro y de que sea en el marco de la Feria del Libro, que es como un motor que mueve a la cultura y a la sociedad en esta época. Así que nada, vamos a ver. Muchas gracias por la invitación y a ver qué cosas. Gracias por ponerme en este lugar, porque yo sé que es un podcast muy seguido y que trata temas con gente muy interesante. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Cabe resaltar que nosotros estamos acá participando en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2024, este año dedicada pues a Mateo Morrison, quien ha sido no solamente un autor, un poeta, sino un gestor cultural trascendental y que ha marcado un papel importante en lo que es la cultura y la literatura en el país. De hecho, ha izado la bandera de la cultura y de la poesía dominicana. Estamos participando en el programa Multiplicando Letras. Cuando ustedes vean este programa, justamente habrá finalizado la Feria del Libro, porque finaliza el domingo 17. Pero estamos felices de llegar a sus hogares sin importar en el momento que sea. Randy, dicho esto, yo quiero que le cuentes un poquito a la audiencia cómo llega Randy, este chico de Azua, que es un pueblo que tiene su magia y que, además de tener esa parte que nos identifica mucho en cuanto a la dominicanidad, hablamos de música, perico ripiao, gastronomía, también apuesta a la cultura. ¿Cómo tú llegas al cine desde Azua? Bueno, yo nací en Azua, que es la tierra de los poetas, además de la independencia, porque la batalla del 19 de marzo, que fue la que marcó la independencia nacional como batalla real, no que las otras no fueran, pero sí, esta fue la que definió los límites territoriales y que azotó al ejército invasor, vamos a llamarlo así. Entonces yo crecí como en ese ambiente, en ese contexto de ese fervor histórico, pero yo me pasé la mitad de mi vida, de mi adolescencia, en el Centro Cultural Héctor Botadillas, que hoy tengo el honor de dirigir, pero yo estudié teatro, danza, música, fui parte de la banda de música, fui parte de la compañía de teatro, de varias compañías de teatro, pero también entonces en ese ambiente estaba haciendo política con los ayuntamientos juveniles, con el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y entonces cuando terminé el bachillerato yo no sabía lo que iba a hacer. No sabía qué iba a estudiar porque tenía tantos intereses y esa visión conservadora de los padres de que si eres artista, de que tú vas a vivir, sí, y los políticos son corruptos. Entonces como que ahí había un tema y bueno, al final mi padre me convenció de que estudiara leyes. Pero el día que vine a tomar el examen a la universidad, el examen de admisión, alguien dijo que había una carrera de cine y yo dije, pues yo quiero. Y así entré a estudiar cine y no me arrepiento de la elección, porque ha sido una gran elección de vida. Aunque fue, vamos a llamar fortuita, ni tan fortuita, pero así ocurrió. Mira, yo creo mucho que cuando estamos predestinados a algo, el universo, la providencia, o como sea que cada cual según su sistema de creencias le quiera llamar, conspira para que conectemos con nuestro destino. Entonces, no fue casual que cuando te vas a matricular en una carrera que por lo que te conozco no resuena contigo, apareciera alguien mencionando cinematografía. Sí. Realmente. Alfonso, no sé si quieres agregar algo desde el estudio antes de que continuemos acá. Saludar a Randy. Hola. Y hola, encantado de saludarte aquí desde Punta Cana, desde esta lluviosa Punta Cana también de este fin de semana, que parece que se ha abierto
el cielo en nuestro país. Y me ha encantado esa parte tan transgresora, ¿no? Que ibas a matricularte en leyes, en derecho, y rápidamente tomaste la decisión de tomar bueno, de matricularte en cinematografía, con lo cual ya empezaste a escribir el guión de tu vida, ¿no? Exacto. Bueno, yo soy de la teoría de que el guión de nuestra vida se empieza a escribir desde el momento de la concepción. No creo que la gente venga preconcebida a hacer las cosas, sino que en el contexto sociocultural e histórico en el que nace, el ambiente va generando como un poco de eso. Yo vengo de una familia democrática, abierta, muy liberal en la mayoría de los aspectos fundamentales de la vida. Y bueno, era como, bueno, aquí hay libros, ven a leer, aquí hay música, ven a tocar, aquí hay instrumentos, ven a ser libre. Y yo creo que en ese contexto fue que se comenzó a construir el guión de mi vida. Nunca me decían, no puedes hacer esto, no, puedes hacer esto o esto. Y entonces yo elegía y me apoyaban. Y si no estaban de acuerdo, pues trataban de orientarme del por qué no, pero nunca me prohibieron las cosas tajantemente. Luego ya cuando me hice más grandecito sí lo hicieron, pero no le funcionó mucho tampoco. O sea, que podemos decir que tú creciste abierto a todas las posibilidades y de hecho esa oportunidad de poder explorar y sobre todo distintas ramas del arte, que el arte nos enriquece. El arte, yo creo que todo el que tiene un acercamiento al arte no vuelve a ser la misma persona, porque esas bondades de la formación artística siempre salen a relucir y son como esa marca de la personalidad, sobre todo cuando es a temprana edad. Sí, también hay un aspecto muy importante que tenemos los artistas. Yo tengo una doble condición. Mi papá tenía razón, yo debía estudiar Derecho porque yo soy cineasta y soy político. Entonces tengo un poco esa dualidad ahí, un poco compleja de definir, pero el espíritu del artista es el espíritu de la crítica. Los artistas contamos las historias de nuestra época desde nuestra visión. Y entonces siempre hay una espina o siempre hay una brecha para la crítica. Yo creo que el gran aporte que hacemos los artistas cuando pasamos a la política es que somos más demócratas y somos muchísimo más abiertos a ver las cosas más abiertamente, o sea, más ampliamente. Tenemos una visión más holística de la vida. Yo creo que, y la crítica es como el fundamento de nuestra base discursiva en la creación artística y también en el discurso político. Entonces, Alfonso, si me permites, voy a hacer un paréntesis, porque él ha tocado algo que puede ser un poco también complejo y me encantaría comprender. ¿Cómo el artista llega a la plataforma política y qué busca? Bueno, el artista soy yo, en este caso puedo hablar sobre mi experiencia. Como yo crecí en esta casa, en esta familia, yo soy hijo de dos dirigentes de izquierda que pasaron, mi mamá pasó al PRD, mi papá se quedó en la izquierda. Y entonces siempre hubo ese debate democrático en mi casa, la galería o el porche, como le dicen en España. Era ese espacio de debate, era un espacio de 3 metros por 5, donde nos sentamos mis 3 hermanos, mi padre y yo, y todo el que llegara a la casa. Y encima de eso también era como ese refugio de los camaradas, era donde la gente iba, se hacían las reuniones y todo eso. Y además llevaban esa música de los Guaraguao, de Silvio Rodríguez. Yo crecí escuchando, ese era mi himnario, vamos a llamarlo de alguna manera. Y entonces llegaban artistas, llegaron cineastas, llegaron pintores, y uno te puede imaginar cómo pasaba eso, pero cuando yo llegué a la universidad tenía todo eso ahí contenido y necesitaba expresarme con libertad, y el arte ha sido eso. Mis ideas políticas, mis ideas democráticas, pues entonces yo traté de canalizarla ahí, además de que fui un activista por los derechos humanos de toda vida y lo sigo siendo. Entonces era como el canal para expresar mis ideas ha sido el arte, ya de manera, vamos a llamarlo, oficial. Y decidí en el 2016 postularme a una candidatura a regidor en Asua, en un contexto bastante complejo de explicar, pero se necesitaban ciudadanos que entraran a la política y que llevaran una carga ética. Y entonces ahí yo logré ser regidor en Asua, y fui el regidor más joven, y entonces ya tú te puedes imaginar lo que pasaba ahí.
y bueno, me cuestionaron hasta por cómo me vestía, por el pelo, por todo, y yo utilicé eso y me apalanqué en eso para representar y promover un discurso de participación de la ciudadanía, y creo que me ha ido bien. Wow, gracias por compartir tu historia. Te escuchamos, Alfonso. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, me encanta esto que has comentado, porque se abre un debate, ¿no? Además es un debate que siempre a mí me ha interesado muchísimo. Y viendo que eres un gran artista, pero también un activista político de referencia, ¿por qué? A mí me gustaría saber realmente por qué la cultura, el arte, el movimiento artístico siempre está tan vinculado al movimiento progresista y no tanto al movimiento liberal o conservador. Estoy hablando dentro de la democracia. Sí. Siempre me ha interesado mucho por qué se asocia tanto o por qué el arte y el movimiento cultural siempre se asocia a un movimiento o a una tendencia mucho más de izquierdas que no a una tendencia más liberal o quizás un poco más conservadora. Me gustaría que me abrieses luz sobre eso. Bueno, lo que ocurre es que históricamente la lucha por el poder, nosotros lo vemos representado en el control de la institucionalidad, pero el poder en realidad, como no se ostenta, tú no lo puedes tocar, el poder se ejerce sobre el control de los cuerpos, de la gente, sobre cuáles son las decisiones que debe tomar para ser el ciudadano correcto, sobre cuáles son las creencias que tiene que promover para que la sociedad funcione. Y digamos que esos son los pensamientos conservadores. El conservadurismo pretende controlar el cuerpo de las personas para que se vayan hacia donde le conviene a quienes ostentan el poder. En tanto que el hombre crea a Dios, vamos a decirlo así, para dominarse a sí mismo, porque Dios no lo podemos ver. Pues tanto como no podemos ver a Dios, aunque quienes creen que está lo sienten así, pues eso mismo pasa con el poder. Entonces, lo que cuando entra en conflicto es porque desde los sectores de izquierda, desde los sectores progresistas, vamos a llamarlo así, que no necesariamente son del todo de izquierda, porque siempre vemos la izquierda como radical, como anarquía. No. La izquierda es la lucha por el control del ser humano sobre su propio cuerpo y que tener el poder de decidir sobre sí mismo. Entonces ahí es donde pesa la ideología, en el conflicto de quién controla el cuerpo de quién, si es quienes sostentan el poder, si son las tradiciones, si son la religión, si es un partido o una ideología en concreto, o si es el capital, o si es el medio de producción, o es el trabajador quien decide lo que quiere hacer consigo mismo para su propio futuro. Entonces ahí es donde entramos los artistas, porque los artistas somos los que le facilitamos las herramientas como intérprete del contexto social de cada época a la gente para que comunique lo que piensa y lo haga libremente como lo hacemos nosotros. Yo creo que los artistas son los referentes, por eso cuando se desarrolla la ilustración, bueno, pues, tiene dos grandes contextos. El primero, el desarrollo de la arquitectura, de las artes plásticas, y luego entonces el teatro comienza a expandirse. Pero cuando llega a la imprenta, ya solo podían acceder a algunos cuantos porque dominaban el lenguaje, porque dominaban las letras. Pero cuando llega el teatro, que hace que esas ideas lleguen a las masas, que sean interpretadas y que la gente lo pueda entender a través de la decodificación que es el arte, entonces ya el arte tiene más valor, porque el arte no es sino es interpretada por quien la percibe, por el espectador. Entonces ahí es donde los artistas tenemos más cabida en las izquierdas, por decir, en los sectores progresistas, que en los demás, porque los sectores progresistas promueven la libertad del ser, indistintamente quién sea. Y luego ya entonces vamos por los derechos como clase. Y ahí es donde nosotros tenemos muchísimo más espacio, porque la libertad de clase es la libertad de pensamiento. Bueno, yo creo que ahí no hay más nada que agregar, pero yo sí añadiría que de hecho lo que son todas las, todas las leyes se pueden manejar y estructurar de una manera más correcta cuando primero se deja esa exploración a la libertad del ser, porque las mismas entonces muchas van a derivar de esa libertad del ser. Bueno, el asunto es que las leyes existen para controlar a la gente, o sea, para que haya
en cierto sentido, no es que yo estoy en contra, pero las leyes existen para tener un orden social. Y ahí es donde el conservadurismo tiene más peso, porque trata de ordenar. Y por ese orden, que a todo el mundo le gusta la paz, todo el mundo prefiere la paz, pues a través de ese orden, pues vamos a decir lo que cuela el dominio de los cuerpos. Pero yo creo que ya en esta época eso no es tan fácil. Antes sí, porque ya tenemos más acceso a la información, tenemos más libertad creativa, ya la comunicación entre los individuos es muchísimo más fácil, más factible. No quiere decir que tenga mejor contenido, pero sí hay más apertura al debate, porque luego que tenemos la información no podemos dejar de debatir. Totalmente. Y cabe puntualizar que cuando hablamos de que se puede explorar e instaurar nuevas leyes después de que se explore la libertad del ser, no quiere decir que nos vayamos a un libertinaje desproporcionado y a transgredir reglas que no deben de transgredirse, sino de esa exploración personal de qué me funciona a mí y desde qué esquina yo quiero construir mis valores y principios y sistema de creencias. O sea, que nos vayamos por la tangente. Exactamente, un poquito, sí, totalmente de acuerdo. Mira, Randy, tú sabes que nos encantaría ahora entrar a lo que es la esencia de Perros Verdes, como te decía, y es que le hables un poquito a la audiencia de... Sí. ¿Cómo puede Randy, con toda esta información, y de hecho le voy a hacer spoiler porque yo creo que vamos a tener un poco de información del estoicismo, porque antes de empezar él me estaba hablando de que está también abrazando, vamos a decirlo como una corriente, se podría decir, esta corriente estoicista. ¿Cómo Randy pudiese hacer una analogía de observar la vida desde el lente cinematográfico? Bueno, lo que ocurre es que el ser humano, en su necesidad de comunicar y de expresarse, encontró en las letras primero, en el teatro, en las artes, una forma de contar historias. Desde el lente cinematográfico nosotros siempre contamos historias a partir de nuestra visión del mundo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no, cuando proyectamos en pantalla, cuando estamos filmando, no planteamos las historias como yo la veo, sino yo la cuento para que el espectador la pueda ver. Entonces hay un desdoblamiento ahí que es un trabajo arduo, que es un trabajo de mucha formación y que es una toma de decisiones constante. Ese es el gran temor del director de cine en su trabajo. Poder contar lo que él quiere, pero que sea interpretado por el espectador. Entonces, nosotros andamos por la vida mirando, viviendo y contando nuestra versión de un suceso que puede ser real o puede ser ficticio, pero al final el cine es un canal de comunicación de nuestras emociones y de nuestra visión de las cosas. Yo, por ejemplo, en los últimos años me he dedicado a hacer o cine mudo o cine con celulares, y tengo desde historias de mimos, de estatuas vivas en la calle El Conde, hasta lo más reciente que son historias de mujeres que han tenido un papel importante en la historia que no han sido visibilizadas. El gran problema es que es un hombre el que la está contando. Entonces eso también implica un trabajo de investigación, un desdoblamiento muchísimo mayor de mi parte, porque tengo que conocer cómo era la mujer vista en ese momento histórico. Y yo creo que el cine para la vida, ahora que tenemos tantos medios audiovisuales para producir. Cuando nosotros entramos a la universidad, no teníamos ni cámara, no podíamos. Los celulares, los smartphones, los celulares con cámara, primero, la cámara no era de calidad y segundo, eran costosísimos. No habían salido ni siquiera los BlackBerry. No, bueno, estaba la BlackBerry, pero era inalcanzable. Y la Palm, yo me acuerdo de HTC, pero nosotros no podíamos acceder a eso porque no teníamos los recursos. Era o comprar una P2, una Panasonic, o alquilarla, y se nos iba todo el presupuesto en eso. Sin embargo, sí contábamos, sí lo lográbamos porque dominábamos la técnica del guión, porque teníamos un gran equipo de solidarios de producción, y sí lo contábamos. Pero en general, el cine es ese portal universal en el que nosotros nos podemos expresar y vamos a tener un público, porque el público es tan amplio que siempre va a haber quien nos vea y quien se identifique con lo nuestro y lo refiera. No sé si lo he explicado, claro. Pero... Mira, ha sido válido y me voy a quedar con la última parte de todo lo enriquecedor que has compartido, que es que al final hay tantas personas que no tiene que gustar una propuesta artística a todo el mundo. Cada propuesta, ya sea cinematográfica, literaria, teatral, de danza, tiene su público.
Y si alcanzas a una persona y tu arte impacta a esa persona, con eso ya habrás logrado tu cometido. Y llevando esto a la vida es lo mismo. Hay un dicho muy jovial que dice: no somos monedita de oro para gustar a todo el mundo. ¿Por qué razón a veces tenemos esa necesidad de no aceptar que una persona no comparta nuestra forma de ser, de que no nos validen, de que no directamente ni siquiera les caigamos bien, aunque no se dé la oportunidad de conocernos? El mundo es muy diverso, el mundo es amplio, y así como en el cine, cada película tiene su público, pues en la vida nosotros también tenemos personas con las que sí vamos a conectar y con las que no vamos a conectar. Yo pienso que uno de los grandes debates de este tiempo es cuando se nos llama la generación de cristal, a que eso estereotipar a la gente es un gran problema porque nos segmenta, nos aísla, nos margina. Entonces, curiosamente, lo que hacemos los artistas, grandes marginados del mundo, es que rompemos esa barrera de marginación y trascendemos a la visión que tienen los otros, no como personas, sino como a través de nuestro arte. Porque siempre como humanos vamos a tener gente que esté de acuerdo o no, como tú decías, no tenemos que ser moneditas de oro. Imagínate tú ya ser artista y ser político. O sea, entrar en debate ideológico ya es más complicado. Hay mucha tela por donde cortar ahí. Pero sí, es por ahí que anda un poco la historia, vamos a ver, la historia de mi vida, pero la historia de los artistas en general. Todos los artistas tenemos que enfrentarnos a una crítica que puede ser hostil, tan hostil que nos deprima. Ahora, ¿cómo salimos de ahí? Depende de las herramientas que tengamos y que vayamos reuniendo en toda la vida. Y ahí tiene mucho que ver el entorno familiar y tiene que ver nuestro entorno de amistad, que por lo general es ese manto de protección invisible para el resto. Y a veces toca educar ese manto de protección. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Pero bueno. ¿Cuánto hay de posibilidad dentro de la vida, de tu vida, ha habido de que esas segundas partes siempre puedan ser mejores que las primeras, ¿no? La vida, porque como es un plató y es una película, porque nuestra vida es una película, nos permite tener segundas partes para muchísimas ocasiones. Y a ti como cineasta seguramente se te haya presentado en la película de tu vida que hayas tenido que llegar a una segunda parte, a una segunda edición, con afán de mejorar la primera. ¿Te ha ocurrido así? ¿Te has visto identificado en algún momento en alguna película, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay una cosa muy curiosa que yo siempre he dicho, que todos mis sueños se hacen realidad. Cuando yo antes de entrar a la universidad, yo recuerdo cuando salió Perico Ripiao, aquella frase del cineasta Ángel Muñiz, que había hecho ya varias películas, Nueva York y Nueva York 3. Nueva York 3 porque las segundas partes nunca son buenas. Decía, ese era el eslogan de la película. Sin embargo, en el 2003 él estrenó la película Perico Ripiao. Y esa película, una de las películas de referencia del cine dominicano. Entonces, cuando yo vi esa película, yo dije, wow, yo quiero hacer algo así y quiero trabajar con este señor. Bueno, pues mira, las cosas de la vida son tan particulares que yo conocí a alguien, esa chica y yo nos conocimos, nos hicimos muy cercanos, y ella era hermana de ese señor, de Ángel Muñiz. Y yo lo conocí en un almuerzo en la casa de esa persona, que es su hermana, o sea, en la casa de sus padres. Y entonces él me dio una oportunidad y yo trabajé con él hasta que me fui a vivir a Asua, desde el 2014 hasta el 2016. Y yo decía, wow, yo estoy abandonando esto para irme a realizar otro sueño, que es el sueño de la política. Y la vida, o sea, como que tú decides. Por eso yo, un poco del spoiler sobre el estoicismo, pues resulta que ahora yo quiero volver, he vuelto a la industria cinematográfica, no en la posición que tenía antes, no con la misma gente, pero sí he vuelto a la industria del cine haciendo cosas más pequeñitas, contando mis propias historias, no trabajando para que otra persona cuente, pero igual tengo todo el apoyo de esa gente que estuvo siempre. Entonces yo sí creo que hay una segunda oportunidad. El tema de las segundas oportunidades
en la vida en general, no solo en el cine, en el amor, en el trabajo, en todo, es que hay un lastre, o sea, hay algo, hay un background de esa experiencia que está ahí. Y esa experiencia es un aprendizaje. Es un aprendizaje para bien, puede ser para ti, puede ser para otras personas, siempre va a ser para todos los que estén involucrados. Pero esa cajita que tú tienes ahí guardada de ese aprendizaje te va a servir para que la otra película sea mejor o peor. No porque las herramientas no sirvan, sino por el uso que tú le des. Entonces yo creo que cuando se hace una película, el gran conflicto es, ¿esta película va a ser mejor o va a ser peor? No, eso ya depende del público. Porque incluso haciéndole el mismo equipo de productores, con la misma casa productora, con los mismos actores, ni siquiera los actores se van a ver igual. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo, el cuerpo reacciona al tiempo, es perecedero, y también la visión del director respecto a las cosas que le quedaron pendientes por contar en esa película son distintas y o van a fortalecer o van a complementar. Nunca una película está concebida como cine, está concebida para ser peor. Siempre se piensa en que hay que continuar la historia. Y así mismo pasa en la vida. En la vida nunca vas a querer volver a vivir las experiencias malas. Siempre vas a querer vivir las experiencias buenas, pero no va a ocurrir igual porque ya es un tiempo que pasó. Y ahí tenemos que estar preparados emocionalmente para comprender que el tiempo de hoy y el tiempo pasado no se pueden corresponder con el mismo lugar y con la misma persona, pero no todos estamos en la misma sintonía. Así es, mira, a eso yo le agregaría, ¿sabes, Randy, que cuando nos enseñan la estructura del guión cinematográfico, sí, de antemano también te explican cómo debería de articularse una estructura si tú quieres que la película tenga continuidad. Te enseñan cómo manejar los finales abiertos, que sería de hecho lo más recomendable si tú vas a tener una segunda parte, pero también te enseñan cuando lo que es el storyline, la historia en tres líneas que da pie a la sinopsis, no tiene fuerza, que con mucho esfuerzo se puede lograr a desarrollar un largometraje en términos de guión, pero no daría para una segunda parte. Sí. ¿Y qué pasa? Ahí no sé qué agregar. Asimismo en la vida, hay eventos trascendentales que no tienen espacio para una segunda parte y lo queremos forzar. Y lo queremos empujar. Sí, pues no pasa mucho con el amor. Con el amor no pasa mucho, pero mira, estoy de acuerdo contigo y qué bueno que lo dices porque me recordaste una frase de un taller que siempre me acompaña cuando estoy escribiendo guiones. Es como un lead de una de las clases de José Ignacio Valenzuela, el Chastas, que es guionista y novelista. Y él nos dijo una vez en un taller, creo que en el primer taller que tomamos con él, nos decía, para un storyline es una situación más un suceso y el suceso modifica la vida del personaje para siempre y resulta que en una historia cinematográfica tú lo cuentas, lo ves así y ocurre un conflicto y el resto de la vida del personaje es la resolución de ese conflicto, pero nunca vuelve al inicio, siempre sigue adelante. Entonces cuando la película termina, el personaje que inició no es el mismo que termina, aunque le dejes un final abierto, porque ya su historia de vida cambió. Entonces nosotros cuando siempre vemos una película como en una segunda parte como algo estático, como que el personaje es el mismo cuando empieza que cuando termina, no. Y en la segunda parte tampoco es el mismo personaje que terminó, porque en ese trayecto han pasado cosas y las vamos a descubrir en la otra película. Por eso tenemos que ir, cuando vamos como espectadores, tenemos que ir desprendidos y abiertos a la experiencia fílmica. Y así tenemos que ser nosotros con la vida. Totalmente, y de hecho eso me hace pensar, por ejemplo, películas épicas que han tenido esa saga bastante larga, Superman, Spider-Man, por decirte de las más comerciales, que hay otras que no son tan comerciales y también, cuando a veces tardan años para salir las próximas partes y vemos que hay toda una historia detrás que tratan de resumir en algunas escenas, porque ya en todos esos años, aunque el equipo de producción se estaba preparando, como tú comentas, el personaje ha tenido un proceso de maduración. ¿Y qué nos pasa? A veces tenemos reencuentros con personas y situaciones
años después. Ujú. Y es que no podemos pretender en lo absoluto que sea lo mismo. No. Las personas también han vivido desde esa distancia sus procesos evolutivos y ahora nos tenemos que abrir a conocer esa nueva versión de una persona que por alguna razón que quizás aún no entendemos, nos toca volver a reencontrar en el camino de nuestras vidas. Eso es así. Hay una cosa, me gusta mucho esa analogía porque cuando tú vas, por ejemplo, a ver Batman, Batman siempre está en la misma ciudad. Siempre está en la misma ciudad. Claro, depende del momento en el que la hayas visto, vas a tener un mismo actor u otro. Pero cuando es una saga, en cada saga, si has visto las sagas clásicas, las tres películas clásicas de Batman, siempre cambian al actor. Pero la forma de contar esas historias en las nuevas versiones de esa saga es completamente diferente. Y eso plantea la visión del director y del equipo de producción para hacerlo atractivo para el gran público. Sin embargo, cuando vemos Superman, también ocurre en la misma ciudad, también ocurre con los mismos personajes, pero los actores están cambiados. Los personajes actúan igual, no actúan igual, los medios de vida, hay alguna reacción que cambia. Entonces, en la vida no pasa eso, es una sola y podrás tener una oportunidad de volver o avanzar, pero tú no tienes la oportunidad de cambiar el personaje eres tú siempre. Entonces, tú no vas a poder cambiar el diálogo de tus padres sobre la moralidad o sobre la ética, pero sí puedes cambiar su percepción respecto a ti, sobre tu vida como ciudadano. Y por eso es un trabajo de construcción individual. Claro que sí. De continuar con Randy, custodio, cineasta, político, gestor cultural y muy pronto también autor. Otro spoiler que les dejo Son caer. cositas que van a caer por ahí. Sí, estamos muy felices con este aniversario. Ha sido un año de grandes retos y cabe resaltar nuestro agradecimiento a los patrocinadores porque sin ellos no sería posible. Gracias a Alma del Caribe, Punta Cana Running, Reenfoque Positivo, a nuestra querida doctora de la Rosa en Esteticana, Mystic RD. Gracias a todos nuestros patrocinadores por apoyarnos durante todo este año y por seguir apostando con nosotros a por un año más lleno de contenido para crecer y encontrar lo que no estamos buscando. Bueno, seguimos contigo. Bueno, entonces decía como que los personajes nunca van a estar, van a ser igual. Y al final de eso se trata, contar historias en nuestra vida. Nosotros vivimos de eso, vivimos, no es que ganamos mucho dinero tampoco, o bueno, la gran mayoría no, pero eso es nuestro motor de vida, poder contar historias y hacer un lead que nos permita conectar. Así que un poco ahí en esa búsqueda también hemos encontrado aquella pistilla que tú diste, que es el estoicismo. Y te queremos llevar ahora a nuestro segmento Fuera de la Perrera. Ah, caray. Y te voy a poner en una situación especial, vamos a llamarle, porque me estabas hablando fuera del aire acerca de que a lo largo de la vida conectaste con lo que sería la filosofía estoica y te has abierto al estoicismo. Cuéntanos cómo llegas ahí y qué significa para ti, cuáles son los beneficios. Bueno, ahí hay un tema un poco complicado de explicar, pero porque desde siempre yo me consideré, tú me conoces como una persona solitaria. No es que no socializo, claro que sí que lo hago, soy muy extrovertido a veces, pero en los momentos de intimidad, pues estoy solo y me gusta eso. Me gusta conocerme a mí, deconstruirme constantemente por dentro, poder entender quién soy, dónde estoy, eso sin haber escuchado nunca del estoicismo. Pero en el 2015, cuando estaba en un proceso de formación política, en una escuela de formación política, estaba leyendo mucho, me topé con Simone de Beauvoir, con Sartre, me encontré con cantidad de gente y ahí, no me acuerdo el nombre, pero bueno, vi muchas películas de Truffaut también, que me encantan, y de repente un texto, no recuerdo exactamente cuál fue, que nos pusieron para estudiar fue el estoicismo. Y yo digo, oh, pero yo encajo aquí, o sea, esto es lo que yo hago sin manejar ninguna herramienta. Bueno, pasó el tiempo, yo seguí siendo así, siendo muy independiente, pero tratando de no juzgar.
o de ver las cosas más abiertamente para poder tomar decisiones. Y entonces, cuando yo me fui a vivir para ASO de nuevo en el 2016, me vi en una situación crítica me fui juzgado por mi apariencia física, por mi pelo, por la forma de hablar, por las ideas que defendía. Se me acusó de todo lo que se puede acusar a una persona. Y mi padre no toleraba eso. Y entonces yo dije, bueno, dejen eso así porque el político del que no se habla no existe. Y entonces retomé el texto del estoicismo, lo busqué y lo volví a leer. Y entonces ahí decidí comenzar a buscar textos estoicos de Séneca, y me topé con Marco Aurelio. Cuando yo me topé con Marco Aurelio, yo dije, wow, este tipo, o sea, volviendo a hablar del poder, Aurelio, el emperador, que lo tenía todo, pero sacó tiempo y se dedicó a escribir. Y entonces esas reflexiones de Marco Aurelio, que se las recomiendo a todo el mundo, comenzaron primero en un texto a su padre y luego a la sociedad, a sus compañeros, a la gente con poder. Y son como frases pequeñas de cómo él ve la vida. Y yo dije, esto es lo mío. Wow. Y sobre todo es eso, he aprendido, lo decidí como método para sobrevivir a cualquier embate, abstraerme de las cosas, verlas desde fuera, ponerme en un lugar seguro, aunque sea en medio de cualquier vorágine en la que me encuentro, que son muchas, pero verme yo primero, ver cómo interpreto y entonces es imposible dejar de juzgar, es imposible. Nos enseñan a comparar y en la comparación a juzgar. Entonces, comprender que comparamos para juzgar. Y luego entonces hay un tema que es que la pretensión de humildad, me dice, no, es una persona humilde, es una persona humilde. Bueno, pues la pretensión de humildad es en el hecho un sesgo de superioridad, porque al pretendernos humildes, nos creemos superiores a quienes aprenden a expresar su ego. Pero entonces nuestro gran problema es que no conocemos nuestro ego, ni convivimos con nuestro ego y creemos que desde la humildad estamos protegidos, pero realmente lo que estamos es ejerciendo un poder moral sobre los demás. Y entonces lo que hace el estoicismo es, y esto a mucha gente no le gusta, antes de decirlo del estoicismo, porque lo moral está vinculado a cualquier creencia. La ética, que es lo que defienden los estoicos, son normas de convivencia hacia la paz y hacia no juzgar al otro para tener, digamos que un entorno más abierto y más holístico, donde la opinión de todo el mundo vale y yo no tengo que irme a la guerra porque tu opinión me molesta, porque por ir a lo personal. Y entonces, en ese contexto, lo que hacen los estoicos es promover una ética ciudadana, una ética individual, promover, o sea, ejercer un autocuidado para luego entonces hacer que la sociedad sea más pacífica. Esa es como mi visión. Luego también cuando tienen que ejercer el poder, no pretenden impartir justicia, sino construir justicia, porque al impartir justicia juzgas, y juzgas desde tus intereses o desde tu concepción de la vida. Entonces los estoicos lo que hacen es que tratan de crear un entorno ético de una convivencia donde todo el mundo sea respetado desde sus ideas. Y eso a mí me enamoró, y yo no te voy a decir que lo vendo como lo mejor, pero es mi forma para subsistir en este mundo tan convulso en el que estamos. Qué bueno. Y bueno, hay cosas muy chulas alrededor de eso y lo recomiendo. Creo que el texto de Marco Aurelio se llama Meditaciones. Mira, de Marco Aurelio. Está en audiolibro, está en Spotify gratuitamente, y a mí, pero yo lo tengo físico, y también cuando me voy en viajes largos solo, pues me voy escuchando mis meditaciones para refrescar y son muy buenos. Wow. Alfonso, sí, mira, no la sé verdad, si te parece, pero creo que
vamos a tener una segunda parte, pero en un taller con nuestra comunidad, porque dentro del aniversario vamos a empezar a tener encuentros presenciales y virtuales con nuestra comunidad. Y ya yo lo tengo, no sé qué tú opinas, rumbo hacia una vida estoica. ¿Qué te parece, Alfonso? Me encanta porque soy un gran seguidor también de la filosofía estoica y del estoicismo. Y de hecho, tiene una frase Marco Aurelio muy adecuada a cuando volviste a Azua y todo el mundo opinaba de ti y decía barbaridades. Y decía Marco Aurelio que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Eso lo decía Marco Aurelio. Así es. Términos muy técnicos en el cine. Cámara objetiva y cámara subjetiva cuando hablamos de la construcción del lenguaje cinematográfico. Puntos de giros y clímax, algo no negociable cuando queremos que un guión funcione y tenga fuerza. Entonces, Randy Custodio, esta pregunta es al humano, desde la experiencia del cineasta, a Randy la persona, ¿cuáles han sido esos momentos donde tú habrías agradecido mirar la vida desde un tiro de cámara objetivo o viceversa? ¿Cuál ha sido el mayor clímax en tu vida y cuál ha sido el punto de giro más trascendental que has tenido? 3 preguntas en una. Bueno, yo habría agradecido cuando entré al colegio que me hubiesen permitido, que yo estudié en un colegio religioso, que me hubiese, poder ver como todo más objetivamente, no tan apasionado. Y también cuando entré a la política, que entré desde un impulso emocional a través de un personaje que era José Francisco Peña Gómez, que era muy pasional él y yo quería ser como él. Me hubiese gustado muchísimo más poder comprender desde una mirada objetiva quién era Peña Gómez y en el momento histórico en el que estamos. Yo realmente ahora me gustaría tener como esos 3 liderazgos, uno liberal, uno conservador y otro más moderado. Así, pero tener, o sea, como lo teníamos, ya no tenemos eso, ya la ideología en los partidos políticos se perdió. En ese momento había un debate. Me hubiese gustado como verlo en ese momento y poder decidir mejor, no estar tan al frente como lo estuve. Pero eso fue lo que me tocó también. Y yo lo elegí, no fue tampoco que me lo dio la vida así. Y lo de la mirada más subjetiva, cuando me fui para ASUA, justamente, que es un punto de giro importante, y ahí coincide, al decidir volver, yo tenía un objetivo muy pasional, que era cambiar la política en ASUA. Yo lo quería hacer rápido, lo quería hacer pronto, lo quería hacer inmediato. Y cuando yo me vi en un consejo de regidores, donde yo entendí cómo funcionaba el sistema desde dentro, fui muy golpeado y esa mirada subjetiva que yo llevé se fue moderando y a puro latigazo, a pura realidad. Y entonces quizá en ese momento me hubiese gustado hacer esos cambios de tiro, de cámara objetiva a cámara subjetiva, y poder manejarlo mejor. Pero yo sí creo que me he manejado como en esos planos, en el plano objetivo, en el plano subjetivo, de manera muy, muy histriónica, yo podría decir, porque hay que ser muy histriónico para sobrevivir en la política. Y te decía ya, hay un punto de giro, que lo conté cuando entré a la universidad, cuando fui a examinarme, que cambié de carrera. Cuando entrando en la carrera decidí volver a a mi otra pasión, que era la política, y me fui a ASUA. Y ahora estoy en un punto de giro importante. Voy a spoilear un poquito ahí, porque yo ahora estoy como en ese cambio de planos, donde tú ves lo que tú eres y lo que te conviene, y ves lo que quieres, que es lo objetivo es lo que tienes y lo subjetivo es lo que quieres. Y ahora yo quiero hacer un cambio. Yo quiero dejar de lado un poco la política y entrar otra vez al cine. Y tengo que cambiar de ciudad. Entonces, cuando tú tienes que cambiar así, tienes que decidir
dejar detrás todo de nuevo y volver, no volver atrás, pero volver al sitio donde estabas antes, y eso es muy complejo. Entonces yo creo como que ahora esta analogía me cabe perfectamente. Y bueno, la resolución final es que el leitmotiv de esa decisión es que estoy enamorado. Entonces, para vivir ese amor y poder construir un proyecto común, tenemos que estar juntos, porque de eso se trata el matrimonio. Claro que sí, mira, de verdad, muchísimas gracias, Randy. Este tiempo ha sido muy enriquecedor. Qué pena que estamos llegando al final, pero los Perros Verdes cumplen lo que prometen y por ahí les estaremos sorprendiendo en cualquier momento con otro encuentro con Randy, ya sea con un taller virtual y, por qué no, si se dan las condiciones presenciales allá en Punta Cana. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden. ¿Alfonso? Muy bien, pues la verdad que ha sido un podcast súper interesante y, como dice Raquel, te vamos a ver pronto, Randy, en cualquiera de nuestros formatos, o presencial o virtual. Y no tenemos ya más tiempo, con lo cual tenemos que despedirnos de nuestra audiencia, dando las gracias a nuestro invitado, a Raquel, por el esfuerzo que ha hecho en coordinar este podcast desde la capital, por el esfuerzo técnico también desde aquí, desde Punta Cana Hits. Y Raquel, solo decir que esto es Perros Verdes, donde encuentras lo que no buscas. Chao. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa, en Aesthetic Cana, Radio Oficial, Punta Cana Hits.